Hola chicas y chicos, yo soy KiArtutos y en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer traqueo de cabezas y de caras con integración 3D. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial, es decir, como a esta segunda parte del primer tutorial que ya hice de integración 3D. Si se perdieron ese tutorial, acá en la parte de arriba les va a aparecer la tarjetita para que vayan a ese tutorial, porque para hacer este traqueo de caras y de cabezas necesitan descargar el addon que es GeoTracker para Blender. Entonces acá arriba les va a aparecer la tarjeta del video del primer tutorial, o en la descripción del video pueden encontrarlo también. Bueno, una vez que ya hayan descargado el addon y lo hayan instalado dentro de Blender, entonces vamos a pasar a hacer la segunda parte, que sería ya el traqueo de caras y de cabezas. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, no olviden suscribirse, darle like al video. Realmente me ayudaría para que YouTube me promocione. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp de Amantes del 3D, pueden encontrarlo en la descripción de este video. Y también, si quieren apoyar el canal, pueden ir a mi página de Ko-fi, allí me pueden dejar una propina. ¿Listo chicos? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a repetir el proceso de la primera parte que hicimos. Entonces voy a buscar mi addon, que lo tengo por acá. Entonces acá en la primera parte instalamos el addon y instalamos también dos herramientas que contiene el addon. Una que es Face Builder, que lo vamos a utilizar, pero lo primero que vamos a hacer es abrir el GeoTracker. Entonces vamos a crear un nuevo GeoTracker. Vamos a seleccionar nuestro video. En este caso, bueno, voy a borrar el cubo otra vez. Vamos a seleccionar el video con el que vamos a hacer el tracking de la cara y de la cabeza. Listo. Entonces este video, vamos a entrar a la cámara, vamos acá. Este video se los voy a dejar en la descripción para que vayan a la web y lo puedan descargar. Es totalmente gratis. Vamos a utilizar este video. Vamos a tener en cuenta este video, donde pues el modelo mueve la cabeza, rota la cabeza un poco. Entonces básicamente este va a ser nuestro video. Entonces, como la primera parte, lo que tenemos que hacer es primero analizar. A mí me aparece Reanalyze porque yo ya lo había analizado, pero pues a ustedes les va a aparecer Analyze, que es analizarlo. Entonces van a darle analizar. Acá les dice que de qué frame a qué otro frame. Entonces le vamos a dar que OK. Listo, entonces ya me analizó el video. Ahora lo que vamos a hacer es a pasar acá a Face Builder, porque cuando se nos instaló el addon se nos instaló también el Face Builder. Entonces vamos a ir acá a Face Builder y le vamos a decir Create a New Head. Entonces vamos acá a Create a New Head. Bueno, vamos a crear una nueva cabeza. Bueno, por el momento la vamos a esconder. Entonces vamos a volver acá al GeoTracker y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: vamos a tomar como pantallazos de nuestro video y vamos a guardar esos pantallazos, esos sí, screenshot, para que después con la cabeza podamos hacer el tracking de mejor manera. Entonces, ¿cómo me explico? Bueno, vamos a ir acá al primer frame. Entonces, por lo menos acá, yo voy a ir acá a esta parte y voy a darle acá donde dice Taste Snapshot. Entonces voy a dar ahí, le van a dar clic ahí y van a guardar esa imagen. Entonces ya guardé la primera imagen, van a guardar varias, nos vamos a mover como por acá. Vamos otra vez y van guardando. Pueden ir a varios frames, por lo menos acá, acá y acá por ahí. Y van guardando varias, ¿listo? Listo, ahora lo que vamos a hacer es ir al Face Builder. Vamos acá a esta parte y donde dice Add Image, vamos a darle clic y vamos a cargar todas nuestras imágenes. Listo, entonces acá podemos ver, digamos, cada imagen. Como ya tenemos la cara creada, podemos ver cada imagen como se nos creó. Ahí tenemos las imágenes
los screenshots que tomamos, así como los pantallazos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a hacer es Align Face, vamos a empezar una por una y vamos a ir corrigiéndole y vamos a ir colocando la cara. Entonces vamos a darle acá Align Face y él automáticamente llega y nos la pone. ¿Qué tenemos que hacer acá? En el momento nosotros no vamos a utilizar el cuello porque el cuello nos puede traer errores, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá donde dice Model y vamos a quitar Neck Lower porque no lo necesitamos y Neck Upper. Entonces vamos a dejarlo así, que se aparezca solo la cara porque realmente lo único que necesitamos es la cara, no necesitamos nada más. Entonces estoy en la primera y como les expliqué en el otro lado, acá tenemos los pins. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que quede bien acomodado la cara donde tiene que ir, los ojos donde tienen que ir, la nariz donde tiene que ir y que el contorno de la cara y de las orejas esté bien acomodado dentro del modelo. Entonces ahí pues ya ustedes ya saben, van moviendo. Tenemos que asegurarnos de que quede adentro, digamos nuestra malla quede adentro del personaje o de la por decir así, de la foto, tiene que quedar adentro, que los ojos queden bien ajustados, la boca, la nariz, digamos en este caso ya a mí me quedó ahí bien. Entonces voy a pasar a la segunda imagen, que es esta. Entonces lo mismo, Align Face, y vamos a repetir el mismo proceso con todas las imágenes. Listo, pues ya ajustamos nuestras imágenes. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a salir acá a Exit Pin Mode y pues básicamente ya tenemos la cara de nuestro personaje. Ahora vamos a volver a GeoTracker. Entonces acá en GeoTracker Geometry vamos a seleccionar la cabeza, FB Head. Bueno, y tenemos que asegurarnos que el frame rate de nuestro video, tanto como el de la cámara, sea el mismo. Entonces acá por ende me sale que 50 mililitros es de 50. Y mi focal ahorita está en 50 también, entonces estoy bien, o sea, son iguales. Ustedes tienen que mirar el suyo, que tengan lo mismo, o sea, porque usualmente él hace como una especie de cálculo y le dice a uno, bueno, su video está en 50, entonces toca ponerlo igual. Listo, chicos. Entonces ya después de que hagamos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a devolver hasta el primer frame. Vamos a ponernos por acá, ese es el primer frame. Y lo que vamos a hacer es entrar acá donde dice Start Pin Mode, le damos clic y acá lo que tenemos que hacer básicamente es acomodar la cara en el primer frame, porque vamos a empezar a hacer el traqueo y él va a utilizar la información que le dimos de las imágenes para hacer el traqueo sobre todo el video. Entonces vamos a agarrar nuestro personaje, lo vamos a rotar, acuérdense como les expliqué en el primer video, vamos a ir dándole como rotación y escala. Cuando ya lo hayamos posicionado, acuérdense, tenemos que asegurarnos que los ojos estén colocados en el lugar correcto. Entonces, si la malla, ven que el color de la malla y las líneas es muy duro, entonces podemos cambiarle acá en esta parte, permítame, acá pueden bajarle un poco a la malla, a la opacidad de la malla, para ajustar los ojos y la boca. Por lo menos acá está bien ajustado. La boca también está ajustada, entonces acá lo que podemos hacer es ajustar las orejas. Acuérdense, tenemos que mover las orejas, ajustarlas, que quede bien, porque esto es importante por lo que es el primer frame. De aquí es donde va a partir el programa para hacer el tracking del resto del video. Entonces tenemos que ajustar bien la malla dentro del modelo. O sea, esto es un proceso importante, entonces que no se puede pasar. Entonces ahí vemos que los ojos tienen que estar bien ajustados. Si vemos los ojos, la nariz, la boca, todo. Entonces listo, chicos, ya tengo acá mi malla, mi cabeza puesta sobre la cabeza del modelo. Y lo que vamos a hacer es, estando en el primer frame, es ir acá y darle a Track to the End. Entonces va a ser el traqueo de todo el video. Listo, ya nos hizo el traqueo de todo el video. Y lo que tenemos que hacer acá es también hacer las correcciones del traqueo. En este caso vemos que el traqueo que nos hizo fue muy bueno, o sea, realmente no hay tanto por corregir, pero sin embargo vamos a ir mirando. Entonces vamos a pararnos en el último frame, que es el 364. Asegúrense que están parados en el último frame.
364, nos vamos a acercar y ahí podemos ir mirando. Bueno, acá vamos a bajar un poquito la opacidad de la malla para ir viendo y vamos a corregir acá. En este caso vemos que acá que los ojos están fuera, están por fuera, entonces acá tenemos que corregir eso, entonces lo vamos a corregir. Listo, entonces ya hay que, después que creamos esa corrección, tenemos que decirle a Refine. Le damos a dar clic. Listo, entonces como lo hicimos en el video anterior, tenemos que hacer corrección en diferentes partes para que el traqueo sea más acorde al movimiento del video. Entonces vamos a devolvernos como por acá, vamos a ir en la mitad, vamos a mirar. Pero pues básicamente el video nos ha ayudado bastante, entonces no hay mucho que corregir. Bueno, son pequeñas cositas, pero pues allá ustedes en su casita van a tomarse el tiempo para hacerlo. Listo, entonces ya tenemos nuestros traqueos, ya lo tenemos, nuestro traqueo de una forma, pues por decir así, correcta. Entonces, como podemos darnos cuenta ahí, nos va haciendo el traqueo que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es ir acá donde dice Scene o escena y vamos a bajar acá y vamos a decirle Sport. Listo, entonces ahora nos creó un Entity, vamos a salir de Exit Prey Mode y básicamente ese Entity contiene toda la información del traqueo, como nos damos cuenta ahí. Entonces ahí nos creó una cabeza parecida a la del modelo del video y acá lo que vamos a hacer es básicamente hacer un attach con el casco que le vamos a poner al personaje en el video. Entonces vamos a traer nuestro personaje, nuestro casco. Este casco les voy a dejar un link en la descripción del video donde lo pueden bajar de Sketchfab, es gratis. Entonces les voy a dejar ahí el link de donde lo pueden descargar. Yo lo descargué en el formato, ya les digo, importar, vamos a importar formato GLTF, porque ya pues viene, es un formato que trae más información guardada, incluyendo las texturas y otro tipo de información. Es un poquito pesado, pero lo que no quería era importarlo en FBX y tener que ponerle las texturas y todo, sino simplemente lo traemos en GTLF y él nos va a traer las texturas y va a venir correctamente. Entonces lo tenemos acá importado, este es nuestro casco. Vamos a ir a visualización de texturas, vamos a salir un momento de acá, vamos a acercarnos. Entonces acá tenemos nuestro casco y ese casco viene también con un Entity, entonces no necesitamos ese Entity. Entonces vamos a irnos por acá y vamos a asegurarnos. Esto viene dividido en dos partes, entonces vamos acá estos dos objetos y vamos a unirlos, control J. Ahora vamos a seleccionar este Entity y el casco también, entonces vamos a darle al P y vamos a darle Clear and Keep Transformation. Entonces ya nos suelta esos entities que no necesitamos. Y este otro también, tenemos el casco, este de acá, vamos a borrar, este también lo vamos a borrar. Nos quedamos con solo el casco. Ahora clic derecho, vamos a Origin, a Geometry, listo. Entonces ahí ya lo tenemos, ahí tenemos nuestro casco. Entonces vamos a ir a la parte superior y lo que vamos a hacer es acomodarlo. Listo chicos, entonces yo ya lo acomodé. Entonces acá lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es simplemente hacer un parent con el Entity. Entonces seleccionamos el casco, Shift, seleccionamos el Entity, Control P y Object. Entonces ya básicamente ahí ya tenemos el attach de nuestro casco al Entity. Y acá podemos entrar a nuestro video y darnos cuenta de que nuestro casco está haciendo el traqueo de una forma correcta. Podemos pasar a ver las texturas. Si queremos ver la pantalla completa, N, ocultamos este, T, quitamos este y vamos a darle a la tecla Home para poder ver nuestro, bueno, vamos a quitar acá el floor para no verlo también. Ya mira, ahí nos damos cuenta de que se hizo el attach correctamente, hicimos la integración correctamente. Acá ya básicamente ya sería hacerlo de la composición y el render, ya saben. Entonces si nosotros pasamos a render acá,
como les expliqué en el otro lado. Entonces vamos acá, if cycles, GPU, bueno, vamos acá, vamos a ponerle motion blur, un poquito de motion blur. En la iluminación vamos a irnos acá a esta parte. Un truquito que les doy también, bueno, como la vez pasada les di otro truquito, yo les doy muchos truquitos, entonces regálenme un like. Van a poner el mismo video, ya les comenté como la vez pasada. Pero entonces el video tenemos que rotarlo. Entonces vamos acá, Team Shader Editor, ocultamos esto, vamos a ir donde dice Word, tenemos acá nuestro video, vamos a darle Control T para crearle el mapping. Bueno, acá se nos fue este otro acá que no tenía que irse. Bueno, vamos a darle Control Z, es este de acá. Entonces acá lo tenemos, y lo que vamos a darle acá en el Z es 180 grados para que se nos acomode de la forma frontal. Ya lo tenemos acá. Vamos a pasar a render, y donde dice field vamos a darle transparent para que no se vea como en nuestro fondo, pero que sí nos ilumine. Pasamos acá, eso lo podemos poner por ahí ustedes pueden ir jugando 2, 4 más o menos, como para subirle la intensidad. Y como nosotros teníamos una luz acá, esta luz de acá, vamos a ir donde la luz. Acá la luz podemos poner por ahí unos 1500. Y esta luz vamos a decirle Use Nodes, y acá la cambiamos de color a brillo y contraste, le subimos un poquito el contraste. Acá pasamos otra vez a 3D Viewport, y lo que vamos es ir al esta superior, seleccionamos la luz y la acomodamos hacia este lado, porque como vemos la luz está entrando por este lado, entonces tenemos que hacer truquitos ahí, como jugar con esa parte de ahí, algo así, básicamente así, algo así parecido, y ustedes van jugando ahí pues con la iluminación dependiendo de lo que quieran. Ya ustedes ajustan su render como ustedes quieran. Y pues chicos, básicamente ese sería nuestro tutorial, ese sería sí, el tutorial. Espero les haya gustado, espero les sirva para sus proyectos, que puedan crear cosas maravillosas de efectos especiales en Blender, y con ese addon totalmente gratis. ¿Listo, chicos? No olviden darle like, compartir este video, y nos vemos en el próximo video.